bienvenidos a mi canal Michoacán es Regia. Hoy quiero que me acompañes a preparar esta deliciosa lengua al pipián. Si quieres saber cómo se prepara, quédate conmigo hasta el final para que veas toda la preparación. Así es de que, manos a la obra. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro pipián. Esta lengua al pipián que vamos a hacer. Bueno, pues nuestro ingrediente estelar pues son las semillas de calabaza. Ya están bien asaditas en el comal. Ya las tenemos listas para empezar nuestra receta. Bueno, les voy a decir los ingredientes. Aquí tenemos caldo donde se coció la lengua de vaca, de toro, de buey, no sé de qué será. Pero aquí tenemos una lengua de res. Tenemos un pedacito de pan ya bien tostadito, 4 chiles guajillos desvenados y remojados en agua. Tenemos sal de grano, manteca de puerco, una rebanadita de cebolla, un cubito de pollo y 3 ajitos. Con eso vamos a hacer nuestra receta. Así es que lo primero que vamos a hacer es el adobo y ya ahorita venimos a pelar nuestra lengua. Así es de que procedemos a poner todo en nuestra licuadora. Es una taza de semilla de calabaza asadita. Vamos a poner el pan, el chile, con lo que se remojó también, los ajitos, la cebolla. Vamos a ponerle un poquito de sal porque no queremos que se nos vaya a salar. Acuérdense que ya va un cubito de pollo y ese tiene sodio. Entonces vamos a poner también un poquito de caldo. Nada más un poquito, porque con el pan pues se nos va a hacer un poquito espeso. Así es de que llevamos a moler. Así es que acompáñenme a la estufa, vamos a guisar este adobo del pipián. Ya tenemos aquí nuestra manteca de puerco y nuestra cazuela ya está bien caliente. Vamos a ponerle poquita manteca. Esta es a tu gusto, según la cantidad que tú consideres o según cómo cocines. Yo le voy a poner solamente esa, me sobra esta poquita. La voy a dejar que se caliente muy bien para poner nuestro pipián, que se nos guise. Ya nuestra manteca está muy caliente. Vaciamos nuestro pipián. Lo vamos a mover hasta que se integre todo. Y limpiamos muy bien, que no quede nada, porque esto está muy bueno. Tiene un aroma que no se pueden imaginar. Qué cosa tan más rica. Lo dejamos ahí que hierva un ratito, que se guise muy bien, y seguimos ahorita con nuestra receta. Bueno, cuando la lengua ya está bien cocida, solita empieza a soltar esta piel que se le tiene que retirar. Entonces ahorita le voy a ir quitando toda la pielecita esta que se tiene que limpiar. Ya ven qué fácil suelta. Cuando la lengua está ya muy cocida, solita. La lengua solamente fue cocida con agua, un poquito de cebolla y sal. Solamente con eso se coció. Y sí dura aproximadamente, yo creo que unas 2 horas y media. Es tardadito. Entonces ya está toda ya sin la piel. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? La vamos a partir en pedacitos.
partirla todita y esperamos nuestro pipián que esté ya bien listo para bañar esta lengua y servir. Este arroz ya se coció, como se dice, ¿no? Ya listo nuestro pipián y listo nuestro arroz para acompañar nuestro platillo, lengua al pipián. Vamos a servir el pipián. Ya tenemos nuestro arrocito. Y ahorita vamos por la lengua. Le apagamos y vamos por la lengua. Bueno, así está nuestra lengua. Ya nomás le vamos a poner aquí un poquito de cilantro. Puede ser cilantro, perejil, lo que más acostumbres. En esta casa pues lo que más nos gusta es el cilantro. Entonces puede ser cualquiera de las dos cosas. Para el pipián puedes usar cualquier otra proteína. Ya puede ser pollo, puerco, res, camarones, lo que más te guste. En este caso pues yo usé lengua. Espero te haya gustado mi video. Gracias por estar aquí y recuerda que soy Michoacana Regia.